Trastorno de ansiedad social o fobia social. ¿En qué consiste? Es un trastorno que se caracteriza por un miedo intenso y persistente a situaciones sociales. Las personas que padecen este trastorno sienten una preocupación excesiva a la opinión de las demás personas, ya que temen a ser juzgados en situaciones sociales. Debido a esto sienten una inseguridad y una vergüenza de sí mismas, ya que tienen la idea de que siempre van a cometer errores. Este trastorno se diferencia de la timidez ya que afecta la capacidad de desempeñarse en el trabajo y en las relaciones interpersonales. Puede afectar a personas de diferentes edades y antecedentes familiares, pero hay que tener en cuenta que cada persona puede verse afectada por diferentes factores. Según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno es más común en mujeres que en hombres y suele comenzar en la infancia y en la adolescencia y puede persistir a lo largo de la vida si no tiene un tratamiento adecuado. Las personas que padecen este trastorno sienten un miedo por hablar en público o realizar cualquier otra actividad en frente de las demás personas. Tienen el temor de ser el centro de atención, también tienen una preocupación excesiva por ser juzgados o humillados y tienden a evitar esas situaciones sociales, ya que les da ansiedad o temor el conocer gente nueva o el interactuar en situaciones sociales diarias. Y por último, tienen sentimientos de inseguridad o vergüenza en situaciones sociales. Consecuencias. Este trastorno genera consecuencias para la persona que lo padece, como malestar emocional intenso, como ansiedad o pánico en situaciones sociales. Dificultad para establecer y mantener relaciones personales. También tienen un bajo autoestima y falta de confianza en sí mismo. Y por último, limitaciones en la vida cotidiana, ya que se les dificulta establecer relaciones en el trabajo, en la escuela o relaciones familiares y de amigos. Al igual que causa un impacto en el entorno donde se encuentra la persona afectada, como las personas que tienen trastorno de ansiedad social pueden tener dificultades para participar en actividades sociales, afectando el círculo social y las relaciones personales. También puede presentar dificultades académicas o laborales, afectando su desempeño y oportunidades de crecimiento. Y por último, los familiares y amigos pueden sentirse preocupados por las personas afectadas y pueden experimentar dificultades para entender y manejar la situación. Datos estadísticos del trastorno de ansiedad social o fobia social nos indica que en Colombia el 13% de la población presenta síntomas de este trastorno. Al igual que en Estados Unidos, el 7% de la población adulta presenta este trastorno. Aunque la Organización Mundial de la Salud nos indica que el 7% de la población mundial presenta este trastorno en algún momento de su vida. Aunque es importante mencionar que estas estadísticas pueden variar según el país. Saludos, ¿quiénes hablan? Naifer Alvarado. Ok, ya sabemos bien de qué se trata el trastorno de ansiedad social o la fobia social. Conocemos también algunas de sus manifestaciones y otras características. Pero, aunque no sabemos muy bien cuál es su punto de origen, ya que no podemos identificar el momento concreto en que este aparece, ya que puede ser de forma progresiva. Pero sí hay factores que intervienen en su manifestación, en que este aparezca, se manifieste y perdure. Por eso es importante que conozcamos cada uno de estos factores. Bien, podemos comenzar por los factores biológicos y ambientales. Los factores biológicos hacen referencia a nuestro desarrollo biológico, valga la redundancia, interno e individual. Por ejemplo, cuando hay desequilibrios químicos en el cerebro, o tal vez niveles anormales de neurotransmisores, o la genética, la herencia, porque cuando en nuestros familiares es común que padezcan este trastorno o tal vez trastornos asociados, pues estamos predispuestos a que en nosotros también se manifieste dicha fobia, sobre todo cuando se trata de familiares muy directos o cercanos como nuestros padres o abuelos. Si continuamos con el factor ambiental, pues este factor puede ser una clave determinante para que aparezca este tipo de trastorno. Se refiere al contexto en que nos desarrollamos.
El primer entorno con el que chocamos, por supuesto, que es el familiar, nuestro entorno familiar. Por ejemplo, cuando hay padres que son muy sobreprotectores, estos pueden impedir a que desarrollemos nuestras habilidades sociales. O también cuando hay cambios abruptos de ambiente, un ejemplo pueden ser las mudanzas o en los niños los cambios de escuela. Esto hace que ellos se retraigan. O simplemente el cambio de ambiente laboral, un nuevo trabajo, o sea, hace referencia a ese entorno que nos rodea en nuestra vida diaria. Seguimos con los factores sociales y culturales. En el factor social, el gran protagonista son aquellas experiencias negativas vividas en alguna situación social muy específica. Puede ser el señalamiento, la humillación o el rechazo público. O traumas que tal vez en el momento no representaron mayor importancia, pero pueden influir en el futuro. Un ejemplo puede ser algún adolescente que en el momento de hacer alguna exposición en su entorno educativo, pues las cosas no hayan salido bien, hayan salido mal, esto acarreó burlas en ese momento, tal vez solo llegó hasta ahí, no hubo mayores consecuencias. Pero años después a este estudiante le tocó hacer una presentación en su trabajo. La situación, la escena le recuerda aquel episodio del pasado y eso trae consigo que se empieza a desarrollar un miedo exagerado e irracional a situaciones parecidas. El bullying. El bullying es un detonante para que aparezca este tipo de trauma y puede ocurrir en cualquier ambiente y en cualquier edad. Caemos en los factores culturales. Pues las normas y los estándares culturales pues a veces representan un fuerte estrés para tratar de adaptarnos. Creo que un ejemplo latente puede ser las migraciones, donde las personas hacen un gran esfuerzo para adaptarse a esas nuevas costumbres, nuevas creencias. Entonces muchas veces es tan desgastante que la persona simplemente prefiere aislarse de la situación social, retraerse, evitarla. Con respecto a los factores que intervienen en la aparición del trastorno de ansiedad social, pues se puede decir que estos pueden interactuar varios factores a la vez o simplemente uno puede representar el inicio de este trauma. Vamos a conocer algunas de las estrategias y consejos para abordar el trastorno de ansiedad social. Pero es importante destacar que este trastorno puede presentarse a cualquier edad, aunque es más común en las mujeres, en los adolescentes y en los jóvenes adultos. Un buen dato también es saber que en Latinoamérica, según la Organización Mundial de la Salud para el 2005, pues hay altos porcentajes de incidencia de este tipo de trastorno. Y aunque indica que en Venezuela tiene el menor porcentaje, ya para el 2018 la Federación Venezolana de Psicólogos y Psicólogos Sin Fronteras advierte que en sus líneas telefónicas de atención reciben muchas llamadas de personas indicando que están pasando o que tienen síntomas de ansiedad o de depresión. Entonces, por eso es realmente importante que sepamos algunos pasos, algunos consejos o estrategias para abordar este trastorno. Lo primero y lo más importante, el primer consejo, es identificar que realmente se trate del trastorno de ansiedad social, ya que es muy normal que como humanos en algunas situaciones importantes tengamos estrés, nerviosismo, entonces no lo confundamos. También puede ser que sea un efecto secundario de algún medicamento que se consuma o que esté relacionado a alguna otra enfermedad. Entonces, pero para esto debemos contar con ayuda. Entonces caemos en el segundo consejo, que es conseguir ayuda, pero ayuda del tipo profesional, donde se nos van a presentar algunas soluciones como la terapia. La terapia más indicada para este tipo de trastorno es la cognitivo-conductual, que enfoca su tratamiento en 3 factores. Primero, el factor corporal,
luego el de conducta y el cognitivo. El corporal pues se refiere más a la relajación, la respiración, bajar los niveles de estrés, aplicar yoga por ejemplo. Luego viene la parte conductual, que es tratar de ayudar al paciente a desarrollar sus habilidades sociales, que muchas veces no las tienen desarrolladas y realmente sabemos que es difícil desarrollarlas completamente. Entonces, ¿qué hace? Muchas veces confronta o expone al paciente a aquellas situaciones que le producen estrés, pero lo hace de manera progresiva. El otro enfoque es el cognitivo, que es donde el psicólogo se encarga de desentrañar todos aquellos pensamientos negativos que tiene la persona, como por ejemplo, voy a caer mal, se van a burlar de mí, no voy a decir lo correcto, indicarle que eso solamente, y hacerle entender que eso solamente está en su mente, que es producto de su imaginación, que en ningún caso refiere a una realidad. Otra estrategia es la medicación. Muchas veces la medicación se plantea como primer paso o primer tratamiento cuando se refiere a un trastorno exagerado o muy grave, para primero lograr bajar los niveles y luego sí aplicar la terapia. Es importante, ¿verdad?, recordar que la medicación siempre debe ir bajo supervisión médica. En cualquiera que sea el caso, es importante que sepas que este tipo de trastorno es totalmente superable o controlable. Así que tú puedes lograrlo. Muchas gracias.